Capítulo 3, versos 19, aquí está 19 hasta el 21. Leemos entonces la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. A ver, todos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Bien, hasta ahí. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tome asiento, hermanos. Ahora vamos a escudriñar. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fíjese, el ser humano, a ver, presta atención ahora, el ser humano comenzó a contradecir, a desmerecer su palabra. Y ese es el problema. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano contradice o desmerece o quita la verdad de sus propias palabras, es ahí donde comienza la distorsión de las malas formas de vivir, de las malas formas de tratar y de las malas formas de hacer. Si el hombre hiciere prevalecer su palabra, entonces no habría problemas o caos en las sociedades o en los pueblos. Nosotros tenemos un Dios, como muchos, un Dios que es fiel a su palabra. Y si Él es fiel a su palabra, nosotros como hijos somos infieles a nuestras palabras. Y mire usted ese gran contraste, porque mientras que Él es fiel a su palabra, nosotros somos infieles a nuestras palabras, ¿verdad? Y siendo infieles a nuestras palabras, exigimos que Él sea fiel a su palabra, mientras nosotros no somos fiel a nuestra palabra. ¿Usted es fiel a su palabra? ¿Sí o no? ¿O no lo entienden? Nosotros no somos fieles a nuestra palabra. ¿Por qué? Porque lo que decimos no lo cumplimos. Y en esto es caracterizado aquel que está en proceso de ser hijo de Dios. ¿De qué? De que cumple su palabra. El hombre muchas veces se agarra del otro para presionar y exigir que cumpla su palabra porque eso le conviene. Significa que pedimos justicia, que aquel cumpla su palabra porque a mí me conviene. Pero si hay otros aspectos que yo di mi palabra y no quiero porque no me conviene, eso yo lo ignoro o lo rechazo. Los congresistas, por ejemplo, cuando son días de elecciones, meses de elecciones, ¿qué ofrendan? ¿Qué ofrendan? Su palabra. ¿Sí o no? Claro, lo sellan jurando. El que postula para la presidencia, ¿qué ofrenda? Su palabra.
Y le dice, y pueblo, yo te prometo que en cuanto esté en el gobierno haré esto y vendré aquí y haré eso. ¿Podría ser? Muchos hacen eso. ¿Ves? Ofrendan su palabra. Ahora, de ahí en adelante, cuando suceden los casos y están ellos en el sillón que desearon, ¿cumplen su palabra? No la cumplen su palabra. ¿Ves? No cumplen su palabra. Y a veces es peor, porque en vez de cumplir su palabra, se van en contra de su palabra y hacen más peor aquel pueblo, aquella provincia, aquel distrito, etc. Es como un padre, diríamos así, como ejemplo, que le dice al hijo, hijo, si pasas de año, bueno, te voy a comprar tu bicicleta. Bueno, pues el hijo o la hija se lo cree, se esfuerza en estudiar, pasó de año. ¿Ahora qué? Cumple tu palabra. ¿Ves? O le dice, hija, tienes que tener listo tu cuarto. Cuando tú tengas listo tu cuarto, yo te voy a comprar esa muñeca que me has pedido. No importa, aunque haya interés ahí. Pero comienza a limpiar su cuarto. Todos sus zapatos tirados por ahí. Comienza a ordenar bonito. ¡Qué bien! ¿Me escuchan, hermanos? ¿Ahora qué sucede? Ahora debe comprar, o sea, cumplir la palabra. Por causa de que no se cumple la palabra y el hombre hace lo que quiere, por eso es que cuando dice acá, ¿para qué sirve la ley? Por eso es que mejor se da la ley. Significa, fíjese, que como no cumples tu palabra, entonces vamos a hacer ahora un escrito en una hoja de un papel o de una cosa plana, para que ahí se escriba tal, 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 y eso se cumple. Y debe cumplirse. Oiga, ¿no cree usted que eso sería una vergüenza? ¿Cómo es posible? Yo lo hago porque dice este papel, porque de mí no hago nada. O sea, ¿cuál cree usted o en qué cree usted que podría ser mejor? ¿Que el hombre cumpla su palabra o que un papel le obligue a cumplir lo que debe hacer? ¿Dónde estaría su honra? Su honra estaría en que cumpla su palabra. ¿Ves? Y no que un papel te obligue. Y ese papel se convierte en ley. Para eso es la ley. Se da la ley porque si no, no es que como me miró con un ojo, con media cara, por eso agarré una piedra y lo tiré. No, pues. Entonces, ¿qué se hace? Como no puedes controlarte, como no puedes contenerte en tus ideas, tus pensamientos, haces lo que quieres. Y bueno, y como no cumples tu palabra, ni que tienes que respetar a tu prójimo, solamente ultrajas. Y para evitar eso, ¿qué se debe hacer? Se pone una ley. La ley dice que no podrás tirar piedra a tu prójimo bajo ningún pretexto de tu vida. Entonces, debo obedecer a la ley, lamentablemente. Y ojo, en lo que dice acá, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Se da cuenta? ¿Qué son transgresiones? Es que te vas en contra de las leyes naturales. Porque una de las leyes naturales, por ejemplo, si tú traes un perrito a tu casa, se supone que es para que lo críes, ¿verdad? Pero ese perrito no come, no desayuna, no almuerza. No necesitas que se te ponga una ley escrito, sino naturalmente sabes que ese animal come. ¿Ves?
¿Bebe o no bebe? Entonces, por la misma naturaleza, tienes que alimentarlo. ¿Ya ves, hermano? Pero a veces, como hay mucho abuso de tantos animales, mejor se da una ley, bajo esa ley presionada, porque va a tener un castigo, para que la persona cumpla y respete a los animales. Si eso es así con los animales, ¿cuánto más con los seres humanos o entre seres humanos? Ahora, fíjese, dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Por qué tu mamá o tu papá es tan rígido? Porque nosotros somos muy desobedientes. Muy bien, ya pasó 2 años, 3 años, ¿y ahora qué pasa? ¿Por qué tu mamá ya no es rígida? Mi mamá ya no es rígida porque ahora ya somos obedientes. ¿Entiende esto? Claro, significa que antes te mantenía ahí, al ras y al derecho, ahí. ¿Por qué? Porque eras desobediente, contradiciente, haragán, perezoso. Pero como ya pasó 1 año o 2 años, ya haces las cosas, no se necesita que se te mande, no se necesita que esté en tu cuarto, ¡oh, ya levántate! Sino que ya te levantas por ti solo, vas, te lavas todo, se está tu desayuno ahí listo y te vas. ¿Quién te va a gritar? Entonces ya nadie te va a gritar, ¿correcto? Significa, hermanos, que ciertamente hasta que venga una nueva forma de vivir, porque esta forma de vivir que tienes es buena, no, es mala. Por ejemplo, vamos a otro ejemplo claro. Cuando Israel sale de Egipto, esa vivencia que ellos llevaban, ¿qué tipo de vivencia era? ¿Cómo era su comportamiento? ¿De paz? ¿De alegría? ¿De regocijo? ¿Cómo era ese comportamiento cuando iban por el desierto? Necio, de dura servicio. Significa que era solamente quejas, rebeldía, contradicciones, sublevación, murmuración. ¿Sí o no? ¿Recuerdan? Sí. ¿Ya su nombre? Que entonces, y a pesar de eso, Dios no lo desamparaba, pero ellos seguían en sus murmuraciones, en sus quejas. He ahí el ejemplo. Así hay muchos hermanos que Dios les ha traído a su camino, les está trayendo por el desierto a una tierra donde emana leche y miel, pero ellos solamente viven, están renegando, murmurando, criticando, hablando mal. Sin embargo, Dios les envía codornices, carne para que coman, ya, no importa. Les envía el maná para que coman, no importa. Pero ellos siguen rebeldes. Por lo tanto, entonces, ¿habría que aplicarles ley? ¿Se merecen o no? Claro que se merecen. ¿Ves? Hay muchos que están en esa condición. ¿Cuándo cambiará mi suerte? Dice. ¿Cuándo cambia? Señor, es todo mal y mal y mal. Es porque uno no cambia. Cierra la boca, no murmures, no contradigas, porque Jehová Dios te oye. Y dice la Escritura que Jehová Dios le estuvo en el desierto dando vueltas hasta que muriera toda esa generación. Es lo que dice acá. Escuche. Hasta que viniese la simiente, quien fue hecha, o sea, hasta que venga una nueva simiente. Entonces, si es una congregación rebelde, contumaz, una congregación donde Dios les da, les enseña, les instruye, entonces pasó el tiempo, les aplica la ley. Comienzan a dar uno, otro, para que luego venga una nueva simiente, o sea, unas nuevas personas, nuevas ovejas, para que lleven lo que los otros no quisieron llevar.
Eso es, hermanos. Fíjese, recuerdo una vez que iba por una calle en Galvez y de pronto a la distancia vi a un anciano parado ahí en la puerta. Entonces el anciano me levanta la mano y me dice: jovencito, un ratito, me dice una palabra. Sí, le digo: Señor, ¿qué sucede? Me dice: un favorcito, ayúdame a moverme un mueble, que en esos tiempos yo me iba a la parroquia. Ayúdame a mover un mueble. Me dice: no puedo moverlo porque yo ya tengo edad. Yo: Señor, le digo. Hermano, me hace pasar para adentro de su habitación y veo en las otras habitaciones, las camas que estaban ahí, sus hijas grandulonas, que también iban a la parroquia, echadas ahí. Le digo: disculpe, le digo, pero ahí están sus hijas. Hizo así el anciano. ¿Qué entiende con eso? Que siente vergüenza y sus hijos obedientes. Ojo. Y me sentí avergonzado, más bien yo. Entré, le ayudé, le moví esto, el otro, lo movimos para aquí, para allá. Listo, muchísimas gracias. Ya le digo gracias también. Miren, hermanos, ¿por qué entonces vienen leyes? Porque no somos fieles a nuestra propia palabra y añadimos a nuestros propios actos del medio en que vivimos. ¿Por qué no nos ayudamos los unos a los otros? Que es parte de la misma, de la ley de la naturaleza. ¿Los hijos deben ayudar a los padres? Claro que sí. Los padres deben ayudar a los hijos. Las hijas deben ayudar también a las madres. Pero no, cada quien se encapricha en lo suyo y hace lo suyo. Y así van creciendo. Y así van creciendo. Cuando comiencen a hacer familia, ¿harán otra vida diferente o igual? Igual, porque en eso crecieron. Y luego echan la culpa. ¿A quién echan la culpa? Es que mi mamá nunca me dijo. Es que mi papá nunca me corrigió. Es que mi mamá, es que mi papá, es que mi mamá. Echamos la culpa a los padres. Yo no sé si tendrán la culpa o no, pero para mí, ambos son responsables. Por eso dice: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Es lo mismo que sucede en el pueblo peruano como en otros países. Los pueblos reclaman a sus autoridades que la ley se cumpla. Y aquí les voy a decir algo. El gran error de los seres humanos en la faz de la tierra es que han dejado entrar la política. Ojo, dejan entrar la política, se administran en base a la política, toman decisiones políticos y a la ley, ¿dónde lo ponen? Debajo de sus zapatos, lo pisotean. ¿Para qué se hacen las leyes? Como dicen, por causa de las transgresiones. Entonces, ¿la ley debe cumplirse o no? Muy bien. Pero como ahora estamos en un periodo de democrático, como dicen, la ley lo agarro, tiro abajo, lo pisoteo y doy la orden política. Es así como se están conduciendo, en este caso, en nuestro país. Por eso es que, si tú vas en un proceso que tengas judicial y le dices: Señor, pero la ley del artículo tal dice así, 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 el juez no te va a hacer caso, el fiscal no te va a hacer caso. Pero si tú vas y le tocas la puerta a una autoridad y le dices: Señor, aquí le he traído 3 pavos, dígale al juez que por favor necesito esto. Este le llama al juez y le dice: oye, mira, atiende la forma de tal. Ahí recién te van a hacer caso. ¿Sí o no? ¿Qué se está aplicando? ¿La ley o la política de hombres? Es política de hombres, ¿ves? Y que Jehová lo reprenda. Por eso es que vamos mal. Por eso es que igualito muchos pastores, muchos predicadores, ¿qué aplican? No aplican la ley, la palabra de Dios, no aplican al Cristo de la gloria, sino aplican su propia política. ¿Ves? Porque como es el hermano, la hija del hermano o de la hermana que diezma más,
Dicen, no, es que mi hijita está enamorada de un jovencito, pero él es mundano. Como está enamorada y lo quiere mucho, pastor. El pastor le dice, bueno, sí, pues ya, sí, ya se arrepentirá, ya cambiará, ya, pues que siga nomás. ¿Qué está aplicando? Vamos a llamarle, está aplicando su política pastoral. No está aplicando la ley que es Cristo. Porque Cristo dice en su palabra que no se pueden unir dos yugos desiguales. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Ves? Debería aplicar eso. Entonces, como al otro joven que ni diezma ni nada, y escuchó y le dijeron que tenía él una enamorada que era mundana, a este sí, oye, le dice, no, está prohibido. La Biblia dice así, 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 así. No se puede juntar la luz con las tinieblas, así que tú estás mal, estás en pecado. O sea, a este sí le aplica y al otro no le aplica. ¿Quién le va a hacer caso al pastor? Por eso es que se va denigrando. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? ¿Quién vive, hermano? Entiende entonces para qué sirve la ley. ¿Ves? Si tú quieres ser verdadero siervo de Dios, comienza a cumplir tu palabra. Y si tú temes a tu propia palabra, entonces pon freno en tu lengua, tu boca, para que pienses bien lo que vas a decir o a lo que te vas a comprometer. Hermanos, en esta noche, vamos a hacer una vigilia, hermanos. ¿Cuándo vienen, hermanos? Muy bien, ya esta noche hacemos vigilia y el hermano Juan no llega. Llama por teléfono y dice, hermanita, ¿sabe qué? Disculpe, me ha salido un caso urgente por ahí y no voy a poder ir a la vigilia. Que sigan nomás los hermanos. ¿Cumple su palabra? Por eso, hermanos, hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa, dice la Escritura, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Quiere decir, hermanos, entonces, la ley que Jehová Dios dio a Moisés, ¿era buena o era mala? Era buena. Buena para ellos. Pero sin embargo, con todas esas, ellos no quisieron cumplirlo. Ni mucho menos temer a Jehová. ¿Sabe qué dijeron? Le dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Nosotros tenemos miedo de Jehová, así que mejor anda tú nomás. Tú nomás anda. ¿Eso estaba bien o estaba mal? Estaba mal porque Jehová Dios no quería a Moisés solo. Jehová Dios, ¿a quién quería? Todo el pueblo. Eso, Dios quiere a todo el pueblo. ¿Ves? Por eso se comete un error cuando usted dice, no, hermano pastor, usted nomás ore, usted pídalo al Señor. Usted, como es su siervo, el Señor le escucha, hermano. ¿Está haciendo bien o está haciendo mal? Está haciendo mal porque Dios no quiere al pastor, Él te quiere a ti. Ya su nombre. A ti es quien te quiere Él. Por eso tú debes venir al Señor. ¿Ah? No mandes a otro. Eso es lo que sucede con los muchachos, pues a veces cuando lo mandan, como dice, de alcahuete o intermedio, oye, anda, dile que yo lo quiero. Él va, le dice que te quiere. Acá, al otro día, oye, mira, acá te traigo un regalo, dice que te mando un chocolate, un beso hermoso. Ah, ya, muy bien. Total que a la final, ¿con quién se queda la chica? ¡Qué grave error! ¿Sí o no? Así muchos están, hermanos. No lo mandes a tu mujer, ve tú. No lo mandes a tu marido, anda tú. No digas, pastor, usted, no, tú. Porque Dios te quiere a ti. No, es que mi maridito, hermano. No, tu marido no, a ti te quiere. Es que mi mujer, hermano, no, te quiere a ti. Mi hijito tampoco te quiere a ti. ¿Y es su nombre? ¿Quién vive, hermano? Es que sí, es la verdad. No como a veces la novia le dice, yo me caso contigo, pero no voy a dejar a mi mamá. Total.
O el novio le dice, no, mira amorcito, todo puede ser contigo, pero a mi mamá no lo toques, porque mi mamá siempre irá donde yo vaya. ¿Cómo la ves? ¿Sí o no? No, pues hay que aplicar la ley. Y la ley trae conflictos, y el conflicto trae guerra. Por eso es que no se ven, pues, entre el yerno y la suegra. No se ven, están ahí. Y después dice, ay, ese hombre no lo quiere a mi hija. No lo quiere a tu hija porque tú estás metido en medio de ellos, o porque el papá está metido en medio de ellos. Entonces, fíjate, hermano, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es uno solo. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Claro, la ley no puede ser contraria a la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque fíjese, porque cuando habla de este mediador se está refiriendo a Jesucristo. Porque ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? Es Jesucristo. ¿Ves? Entonces, Jesucristo no va a abolir toda la ley, porque se estaría yendo en contra de su Padre, sino más bien Él ha venido para perfeccionar la ley. Por eso que todos nosotros estamos viviendo, gloria a Jesús, en base a la ley de Cristo, no en base a la ley de Moisés, porque nosotros no somos judíos. ¿O sí? No. ¿Qué somos? Somos peruanos por naturaleza. ¿Somos incas o no somos incas? Sí, somos incas. ¿Somos buen cholo o no? Sí, somos buen cholo. Pero no como esos cholos cobardes, ambiciosos que andan por ahí de politiqueros y estafando. No, porque los incas eran honestos, eran trabajadores, hermanos. ¿Sí o no? Amasúa, Amaqueya, Amayuya. Ahí estaban los tres. A ver, estudiantes, ¿qué quiere decir? No robarás, no mentirás. Ya su nombre, hermanos. No robar, no mentir. Y no sea holgazán. No sea zaragán. Aleluya. Pero los grandes padres de la patria han invertido todo eso. ¿Sí o no? ¿Ellos qué dicen en su lema? Sí robar, porque roban. ¿Sí o no? Roba cable con el pollo, roba... Ahí está, ¿eh? El hermano, ven, roban cable. Oye, hermano, qué vergüenza, porque todos ellos también darán, la ley es para ellos también, ¿o no? Claro, como, bueno, vemos que a este expresidente, Alan García, está santificado, estará santificado ante los hombres, ante los políticos, pero ante Dios le caerá la justicia de Dios y nadie escapará. Mientras que a nosotros sí como lo persiguen. Por eso les digo, esa es la política. Y la política no proviene de Dios. A menos esa forma. Porque son infieles. ¿Los políticos son fieles? No, son infieles. ¿A qué? A su palabra. A su palabra. ¿Ya ve, hermano? Y si usted quiere ser un buen siervo de Dios, tiene que ser fiel a su. Y si usted es fiel a su palabra, también será fiel a los demás. Porque Cristo fue fiel a su palabra, ¿o no? Sí, Él es el ejemplo. Fiel a su palabra. ¿Y a su nombre? Gloria a Jesús. Así que, mire todos estos aspectos, hermanos, que es muy importante. No es que yo trate de mezclar las cosas aquí. No. Cada uno en lo suyo. Pero el que quiere tener un buen punto de partida, conozca a Cristo. Porque ese es el mejor punto de partida. No busque usted conocer o leer a Belaúnde Terry, o a leer a Aya de la Torre, o a Carlos Marx. Si usted busca, tiene ese punto de partida, hierra, comete error. Empiece usted a leer a Jesucristo.
Algunos leen a Indi Gandhi. No, pues. Conozca usted a Jesucristo y usted se va a dar cuenta que ese es el primer punto de partida, o es el eslabón de la vida. ¿Y a su nombre? ¿Quién vive, hermanos? Por eso dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios. No, la ley no es contraria a las promesas de Dios, porque las promesas de Dios se cumplen, hermanos. Todas las promesas de Dios sí se cumplen, como dice acá, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahora, ojo, esto es cierto, hermanos. Escuche, le repito de nuevo. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar. Ahora, miremos a la ley directamente. ¿La ley podrá vivificar? ¿Vivifica la ley? A la verdad, hermano, la ley no vivifica. Que la ley te lleva por un camino derechito, derechito, pero no te vivifica. ¿Cómo es esto? Si tú has tenido necesidad, estás 4 días sin trabajo y tu familia ya resistió 3 días y lo único que te ha quedado bueno ha sido ya robado un bizcocho, la señora se ha dado cuenta y ha salido corriendo de ti y ha venido la policía, todo, te ha capturado y te lleva y dice, ¿tú has robado? Bueno, sí señora, he robado porque no tengo trabajo, no tengo dinero. Allá, pasa para adentro, te hacen tu papel en la policía y te dice, bueno, ¿tú dejas algo, pues tienes algo para dejarte libre? No, no tengo nada, estoy sin trabajo, por eso robaba el bizcocho, pues. Ah, entonces no tienes nada ya. Te empapelan todo y te mandan a la cárcel. Dice, pero señor juez, yo sí reconozco que he robado, pero porque no tengo trabajo, no tengo dinero. El juez lee, no, el artículo tal, del capítulo tal, del inciso tal y del titititititi, dice, adentro. Señor, por favor, mis hijos se quedan de hambre. Adentro. Esa es la ley. ¿Me escucha, hermano? Sí. Esa es la ley. No vivifica. Pero la ley de Cristo, hermano, sí vivifica, porque Él, como conoce tu corazón, conoce tu ser y sabe por qué motivo lo has hecho, entonces Él obra en justicia. Pero con eso no quiere decir que Él te excluye del agravio que has hecho. No, no te va a excluir. Pagarás el agravio que has hecho, pero no te va a condenar. Porque es algo que Él sí te entiende y te comprende. ¿Y a su nombre? Ese es el problema de la ley. Hoy los políticos, ¿qué hacen? Hoy los políticos supuestamente se han cogido de la ley, lo que está sucediendo en Chimbote, porque no hay que ser ajeno de la ciudad. Jesús nunca fue ajeno a su pueblo. A Jesús vinieron y le dijeron, oye, mira, ¿saben lo que han hecho Herodes? Han agarrado ahí esos galileos que han estado haciendo su sacrificio. Han ido con sus espadas los soldados, los han descuartizado y encima del sacrificio lo han puesto ahí y ahí lo han quemado. Problema en la ciudad, hermanos. ¿Había caos o no había caos? Y esas obras son injusticias, peor que no sé qué decirlo. No sé si me dejo entender. Que usted esté asando su pollo en su horno y viene la policía, vienen los romanos y agarran y lo meten a tu hijo dentro del horno, ahí con el pollo. ¿Lo sientes? ¿Te das cuenta del peso? De la maldad, algo así. Entonces los políticos cogen de la ley porque les conviene y ordenan, ya, listo, intervengamos Ancash, porque ahí hay tanta corrupción, tanta perversión. O sea, donde ellos viven, viven en paz. Donde ellos están en paz. Donde ellos están allá en Lima, no hay ningún pericote. Todos están en el Congreso, no hay ninguna rata. Todos están metidos no sé en dónde, pero ahí hay paz. Mentirosos, hipócritas, porque no conocen a Cristo. Y es una pena, hermanos. ¿Sabes por qué?
Porque solamente hacerse daños entre hermanos, entre compatriotas, solamente hacerse daños y llevarse al caos económico, a la envidia, el odio, la discordia. Están así como aquella mamá que murió y los hijos están que se pelean por las ollas viejas, que no son de la misma familia. ¿Sí o no? Sí. Pero se pelean. Uno se quiere llevar el cucharón, la otra se quiere llevar la olla, dice. La otra se quiere llevar la cocina vieja, peleándose. ¡Qué vergüenza! Como dice la Escritura, en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, ya sabemos que la ley vivifica o no vivifica. No vivifica, hermanos. Para condenación. Lógico, condena, maldice. Dice, si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Quiere decir entonces, hermanos, que si la ley no justifica, entonces ¿encontraremos justicia por medio de la ley? No. Claro, hermano, porque ustedes se acuerdan de este caso de la niña Tamara, ¿verdad? De la niña Tamara, que esos jóvenes le robaron, hicieron un complot ahí para pedirles plata y a la final la matan a la pobre niña. Ojo, ¿ah? ¿Y qué ha hecho la justicia? Dice que ha aplicado la ley, que lo ha sentenciado, que este y que el otro, y a la final ¿eso es justicia? No ha vivificado nada, porque aún esas familias no tienen consuelo, porque los otros se han amarrado bien de congresistas y de autoridades corrompidas y le han dado una condena suavecito. ¿Sí o no? Como aquellas mujeres que van a la comisaría todas ensangrentadas porque el marido borracho, drogadicto, los ha golpeado, los ha maltratado. Y le dice que eso nomás te han hecho así. No hay problema, anda nomás. No lo hacen caso. ¿Está entendiendo? Gloria a Jesús. ¿Se da cuenta? Así hay muchos. Mire usted a lo que estamos entrando. Puesto que si no logras tener a Cristo en tu corazón, ¿qué será de ti? Caerás en el mismo lugar que ellos. El odio, la cólera de esos jóvenes que matan a su madre, dos enamorados, y este agarra y lo mata. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Y a su nombre. Por tanto, si la ley vivificara, entonces la justicia fuese por la ley. Pero qué pena que no es así. Entonces, hermanos, ¿a dónde vamos? ¿De dónde nos agarramos? ¿De los extraterrestres? No, pues, peor. Para eso ha venido Cristo Jesús, porque en Él solamente va a encontrar quien no busca la paz. Porque bien Él dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. Hay mucha gente, hermanos, he visto a muchos que han intentado entrar a la política, pero en ese baile, hermanos, que es peor que el rock and roll, han tenido que danzar igual que ellos. Si es que quieren salir respirando, si no, es complicado. Muy bien, ¿ya su nombre, hermanos? Hasta aquí, entonces, hermanos, esta palabra para que usted entienda que la ley no vivifica. Se hace para un bien, pero lamentablemente, porque el hombre no es fiel a su palabra, sale para mal. ¿Sí o no? Van al matrimonio, tan, muy bien, se casan, van al registro civil, el alcalde la firma, le casan, y ya están, firmados todos. Bueno, la que es más inocente, pues la mujercita dice, ay, gracias Señor, ya me casé por lo religioso y lo civil, ya me siento segura. ¿Usted cree que está segura? ¿Y usted cree que está seguro él? Bien lo que has hecho, no está mal. Cásense, está muy bien, para que honres a quien tú amas. Pero sé fiel ¿a quién? Sé fiel a tu palabra. ¿Ves?
No, yo solamente estoy con ella porque me casé nomás, porque después, ¿qué me importa? La otra dice, sí, yo bueno, ¿no? Porque me casé nomás, pero me doy mis escapadas. Sé fiel, porque si amas a Cristo, serás fiel a tu palabra. Y cada quien con su problema. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Cristo. Cristo es el que vive. Y en Él está nuestra esperanza. Nos ponemos de pie, hermanos, para glorificar por su palabra. Y que esto, hermanos, sirva de reflexión para ustedes y enderezcan sus caminos. A la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús.